Imagina estar en un set de cine, rodeado de estrellas, luces encendidas, cámaras listas, vestuarios brillando, y de pronto, algo te golpea. Un aroma denso, como de encierro, mezcla de sudor añejo y colonia barata. No viene de un extra, ni de un técnico. No, viene de la estrella, del ídolo, de esa persona que el país entero idolatra, pero que lleva días sin tocar una ducha. Durante décadas, sus rostros fueron sinónimo de elegancia. Pero lo que nunca te contaron es que, tras bambalinas, más de uno era un verdadero enemigo del jabón. Y no era un secreto. Era un chisme a voces, un rumor que se colaba en camerinos, que se olía literalmente a metros de distancia. Hoy vamos a desenterrar a esas leyendas que conquistaron la pantalla, pero asfixiaban a sus compañeros. ¿Estás listo? Comencemos. El gallo Giro era pura estampa charra, sombrero, voz potente, caballo y bigote bien recortado. Pero detrás del porte rudo y la sonrisa coqueta, se escondía un secreto que los actores que trabajaron con él no olvidaban, por más que quisieran. Luis tenía una relación complicada con el jabón. Dicen que le gustaba oler a campo, que se sentía más hombre así. Lo que para él era esencia natural, para otros era sudor seco mezclado con tabaco. Hay una historia que circulaba entre camarógrafos. Cuando se filmaban escenas de cantina, colocaban velas aromáticas escondidas entre los decorados para contrarrestar el ambiente. No eran parte del set, eran por él. Imponente, dramática, con una presencia teatral que aplastaba todo a su alrededor. Pero fuera del escenario, la elegancia no era su prioridad. Isabela tenía fama de tener hábitos muy particulares. Decía que el jabón eliminaba los aceites naturales del cuerpo, y por eso evitaba bañarse con frecuencia. A veces usaba pañuelos con gotas de colonia, pero no para ella, sino para sus compañeros de escena. Uno de ellos contó que cuando hacían teatro juntos, ella le ofrecía uno antes de cada función. Toma, por si no me aguantas cerca. Ella lo decía riendo, él lo aceptaba llorando. Uno de los grandes del cine cómico, con rostro de buena gente y alma de barrio, y un aroma a ropa guardada que lo delataba a distancia. Pascual era conocido por usar el mismo vestuario de personaje durante semanas sin lavarlo. Según él, el traje ya tenía su forma, su olor, su personalidad. Era como un talismán. El problema es que los forros interiores estaban tan impregnados de sudor que más de una vez lo tuvieron que sacar del set para ventilarlo. Literalmente. Hubo incluso una producción en la que el vestuarista le cosió un ambientador dentro del saco, sin decirle. Pascual nunca lo notó, pero el resto del elenco sí. El galán intenso, de mirada penetrante y voz grave, era el sueño de muchas, hasta que alguien se le acercaba demasiado. Dicen que Arturo no era precisamente fan del agua, pero sí de los perfumes. Y no cualquier perfume, usaba fragancias tan pesadas que dejaban estela y sospechas. Según testimonios de vestuaristas, se ponía capas de colonia francesa para ocultar el problema, pero en realidad lo empeoraba. El cóctel entre sudor seco y esencia empalagosa lo hacía casi insoportable en escenas cercanas. Aún así, nadie decía nada, porque era Arturo de Córdoba. Pero si las cámaras tuvieran olfato, otro sería su legado. La niña prodigio del cine creció frente a los ojos del público, pero no todos los cambios fueron adorables. Ya en la adolescencia, comenzaron los rumores en los estudios. Evita tenía fama de evitar el baño siempre que podía. Algunos decían que era por rebeldía, otros por pereza. Lo cierto es que compañeros de reparto se quejaban del aroma raro en escenas de contacto, especialmente en grabaciones largas. Una actriz contó en una entrevista que no era mala persona, pero a veces el calor del set y su falta de higiene hacían que todos quisieran grabar de lejos. Cruel, pero real. El villano por excelencia, malvado en pantalla, y al parecer también, con su rutina de higiene. Hay una anécdota que contaban entre técnicos. Cuando sabían que Moctezuma tenía escenas de pelea o mucho movimiento físico, ponían ventiladores estratégicamente, pero no por el calor, sino por el olor. Se decía que era de los que creía que un hombre de verdad no necesitaba tanto baño, y prefería mantenerse natural. Su bigote impecable y su porte elegante contrastaban con lo que muchos actores calificaban como una presencia intensa, y no por su actuación. Meche era fuego en el escenario, rumbera icónica, explosiva, con una presencia que hacía temblar los estudios. Pero no todo lo que sudaba brillaba. A diferencia de otras estrellas que usaban su sensualidad con elegancia, Meche tenía fama de entregarse tanto al baile que terminaba empapada,
Y no precisamente se cambiaba. Varios técnicos de iluminación contaban que podía hacer 3 o 4 tomas seguidas, empapada en sudor, sin siquiera secarse. Su vestuario quedaba tan impregnado que al día siguiente, si lo reutilizaban, había que ventilarlo como si fuera un cadáver. La frase que se volvió chisme eterno en los foros de rodaje fue: Meche no se cambia, se recicla. El hermano mayor de la dinastía Soler, maestro del drama, con una voz que imponía respeto, pero su gran debilidad, la higiene personal. Andrés era obsesivo con su trabajo y descuidado con su cuerpo. Dicen que podía pasar jornadas enteras sin quitarse el saco, aunque sudara a chorros, y que los trajes de época que usaba en películas históricas nunca los mandaba a lavar él mismo, porque decía que eso los estropeaba. Una actriz joven que trabajó con él en los años 50 contó que evitaba sentarse junto a él en el maquillaje, porque su aliento era una combinación entre puro, sudor rancio y café recalentado, puro drama. La dama cubana del cine mexicano tenía carácter de acero y una presencia impecable en pantalla, pero entre bastidores las cosas cambiaban. Carmen era de esas actrices que usaban el mismo vestuario hasta que se sostenía solo. Tenía fama de ser supersticiosa, y uno de sus rituales consistía en no lavar ciertas prendas de la suerte entre rodajes. El problema es que, durante filmaciones largas, ese ritual se convertía en tortura para el resto. Una maquillista de la época recordaba que tenía que usar pañuelos perfumados para acercarse a ella durante las escenas de camarín. ¿Creencias o excusa? Lo cierto es que su estilo de limpieza era místico, por decirlo menos. La eterna dama del melodrama, madre de Eugenio Derbez, y figura adorada de la televisión y el cine. Pero tras ese rostro dulce y esa voz calmada, había una manía que muchas actrices jóvenes jamás entendieron. Silvia era adicta a los polvos faciales, y no al agua. Se decía que podía pasarse horas maquillándose, pero evitaba meterse a bañar, porque el agua arruinaba el trabajo del día anterior. El problema era que esos polvos se iban acumulando, literalmente. Un maquillista veterano llegó a decir que tenía que rasparle suavemente la piel antes de aplicar una nueva capa. Era como lijar una escultura de yeso con perfume encima, glamour endurecido. La villana favorita de muchos dramas, con ese rostro de malicia refinada y ojos que lo decían todo, menos que se había bañado. Emilia tenía fama de ser intensa en sus papeles y muy descuidada en su higiene. Se decía que rara vez usaba desodorante, y que confiaba en el poder del perfume fuerte para arreglarlo. Una vez, durante una filmación con vestuario ajustado, una de las actrices que compartía camerino con ella se desmayó del calor y del olor. Lo más inquietante, Emilia seguía ensayando como si nada. Ella era de otra generación, decían, pero su aroma era del más allá. Actor, director, productor y, al parecer, enemigo personal del jabón en barra. Valedón era multitask, y eso también aplicaba para sus prendas. Usaba el mismo saco para dirigir, actuar y dar entrevistas. Dicen que creía que cambiarse de ropa constantemente lo desenfocaba. En una ocasión, mientras grababa una película con exteriores en calor extremo, un asistente le ofreció una toalla húmeda. Rafael la rechazó con una sonrisa. El sudor es parte del arte. Lo que no sabía es que los técnicos lo apodaban el director fermentado. Con respeto, claro, pero con ventanas abiertas. La novia trágica del cine de oro, recordada por su ternura, su voz angelical y su romance cinematográfico con Pedro Infante. Pero había algo que ni los fans más fieles imaginan. Blanca tenía una fobia peculiar al agua fría. Se decía que evitaba bañarse si no había una tina tibia a su medida. Y en los años 40, eso no siempre estaba disponible. Durante rodajes, era común verla llegar perfectamente peinada, maquillada y con el mismo aroma que el día anterior. Pedro Infante, caballeroso como era, una vez le regaló un estuche de jabones franceses. Dicen que nunca se abrieron. Murmuraban en los foros de maquillaje. Era bella, mientras no se acercara demasiado. Una de las grandes actrices de reparto, especialista en papeles de mujer ruda, gritona o entrometida, pero su mayor personaje era fuera de cámaras. La acumuladora silenciosa. Delia tenía la costumbre de guardar todo, incluso ropa usada. Según varios vestuaristas,
Muchas veces traía su propio vestuario desde casa, usado. Una vez apareció en un set con un vestido que llevaba 3 producciones encima. Cuando alguien le preguntó por qué no lo lavaba, ella contestó: eso es historia. Las manchas cuentan historias, mijito. Lo peor no eran las manchas, sino los olores atrapados en esa historia. Años después, su camerino fue fumigado sin avisarle. Lo tomó como un homenaje. Sí, el ídolo intocable, el que parecía impecable, simpático, de bigote perfecto y traje arrugado por elección. Pero aquí viene el giro. Cantinflas, en su vida privada, era extremadamente pulcro, pero durante los rodajes, para meterse en personaje, se prohibía a sí mismo oler bien. Literalmente, no se bañaba mientras duraba una producción. Decía que su personaje era un hombre del pueblo y debía oler como uno. El problema, a veces filmaban por semanas. El equipo ya lo sabía. Cuando Cantinflas llegaba al set con su típico andar y sin perfume, comenzaba la cuenta regresiva del baño de Victoria. Solo lo hacía al final del rodaje. Hasta que el pueblo huele a limpio, decía entre risas. Y así, entre sudores olvidados, perfumes traicioneros y vestuarios malditos, descubrimos que el glamour del cine no siempre huele a rosas. A veces huele a "nunca me bañé porque soy famoso". Nos vendieron ídolos impecables, pero en realidad, algunos eran bombas tóxicas con talento. ¿La fama los hacía inmunes al desodorante? ¿O simplemente sabían que, mientras brillaran en pantalla, nadie se atrevería a decirles nada, aunque olieran a encierro? Lo cierto es que debajo del maquillaje, de la pose elegante y de los diálogos románticos, había aromas que ni el mejor guión podía ocultar. Ahora ya lo sabes. El cine de oro no solo nos dejó leyendas, también nos dejó olores que perduran en el tiempo. ¿Y tú? ¿A cuál de estos ídolos no te le acercarías ni con mascarilla 95? Déjamelo en los comentarios, pero con respeto, que el chisme apesta, pero se disfruta más cuando lo compartimos.